Bienvenidos a Furia Pop, un podcast en el que nos encantan las series y las películas, discutimos sobre temas algo sensibles, pero también nos reímos. Les invitamos a que nos acompañen con las sustancias recreativas que prefieran. Hola, estamos de vuelta acá en el tercer episodio de Furia Pop. Hoy estamos presentes Azul y yo soy Pri. Hoy vamos a hablar de un tema súper chiva. Hoy vamos a hablar de la película Turning Red. Para darles un poquito de contexto, Turning Red es una película de Disney Pixar, salió este año 2022. Es dirigida por Domee Shi. Sorry ahí si no lo estamos pronunciando bien. Es más, si alguien de origen chino sabe cómo se pronuncia y nos puede corregir, sería fantástico. Ella es una animadora, directora y guionista gráfica china-canadiense. Escogimos esta película porque toca dos temas súper importantes que nos llaman muchísimo la atención, tanto a nivel personal como social, y es el tema de traumas generacionales y el adultocentrismo. A lo largo de esta película vemos cómo esto se refleja una y otra vez. Y nada, pues hoy nos vamos a ir un poquito de ride hablando sobre esto, expandiendo temas, compartiéndoles nuestra opinión y siempre extendiendo la invitación para que se nos unan en el diálogo y en la conversación, nos compartan sus opiniones y qué piensan al respecto. Y súper importante también decirles que vamos a estar tocando varios temas y escenas de la película, entonces si no la han visto y no quieren spoilers, hagan una pausa acá, van y la ven. La película está disponible en la plataforma de streaming Disney Plus. Por allá también la pueden descargar en otro lugar donde no tengan que pagar. No vamos a juzgar. Y para que no les vayamos a hacer ningún spoiler acerca del contenido de la peli. Pero sí, Azul, contanos un poquito del contexto de la película. Hola a todos, estoy súper emocionada de hablar de esa peli porque es una peli que me gustó mucho. La vi 2 veces ya, la vi una vez solo y otra vez con mi mamá, que además es como muy simbólico, ¿verdad? Porque esta película tiene todo que ver con la familia. Y hay una escena que a mí me impactó mucho, creo que es de las primeras escenas, creo que incluso lo primero que se dice. La Mae May, que es una niña, ella dice, regla número 1, honrar a tus padres. Lo mínimo que puedes hacer es hacer todo lo que ellos te pidan, pero eso puede implicar que se te olvide honrarte a vos misma. Y eso me pareció tan poderoso, ¿no? Porque yo creo que de repente estamos súper apegadas como a la idea de la familia, que sí, es importante, ya pues todas las familias son diferentes, ¿verdad? Pero sí es como una imposición social esta idea de tenés que poner primero a toda tu familia, aunque eso represente como tal vez no hacer lo que vos misma querés hacer para tu vida, ¿verdad? Y eso genera claramente un montón de problemas y pues un montón de frustraciones, ¿verdad? Porque si no estás haciendo lo que vos querés por anteponer los intereses de tu familia y no sé, eso es complicado porque tampoco quiero sonar como que la familia no es importante y Ajá. especialmente para la familia latinoamericana yo creo que pues hay mucha variedad y para mí mi familia es como súper importante y de fijo como hay demasiadas cosas que haría por mi familia, pero también creo que he llegado muchas veces en mi vida a puntos en los que digo como ok, ustedes quieren esto, eso es lo que ustedes piensan, pero yo no quiero eso ni pienso eso y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Exacto. Y es ahí donde se abre un toque el tema del adultocentrismo, porque hasta dónde estamos viendo a las niñas y los adolescentes como personas individuales, como personas autónomas que están en este proceso de descubrirse, encontrarse, conocer el mundo, emitir sus opiniones, sus criterios y decidir cómo quieren navegarse por la vida. ¿Hasta cuándo les estamos viendo así o nada más les estamos viendo como una moneda de cambio porque en el futuro van a ser quienes nos reemplazan en la fuerza laboral, quienes nos cuidan cuando estemos en una edad mayor, quienes van a llegar a ser quienes siguen manteniendo el status quo y los paradigmas sociales a través de los cuales vivimos? ¿Cuál es esa necesidad social de imponerle a las nuevas generaciones absolutamente todos los moldes a través de los cuales tienen que regirse y a través de los cuales tienen que existir? Y esto lo vemos una y otra y otra y otra vez en la película. Además que se conecta con el trauma generacional, que ahí está todo el contexto, ¿verdad? ¿Cómo fue que empezó la historia del panda? Entonces, se suma tenemos que mantenernos fieles a la tradición familiar, pero ¿por qué? Porque todavía estamos acarreando un trauma familiar que ya no es relevante. ¿Por qué seguimos ahí? Claro, y de hecho, hablando sobre ese trauma en la película,
como poner un poco también el contexto, que me lo dijiste antes y yo luego me fui por otro lado, pero todo bien, eso pasa cuando uno Eso está hacemos aquí. conversando, eso hacemos acá justamente. Está esta niña May, ¿verdad? Con su familia. El ride es súper de las mujeres, de la familia, ¿no? Pues si nos vamos atrás en la historia de esta familia, incluso cuando, porque la película se desarrolla en Canadá, ¿verdad? Cuando nos regresamos en la historia, pues sí está en China, está en guerra, además. La mayoría de los hombres estaban, pues, en la guerra directamente combatiendo, y muchas de las mujeres, pues, también estaban, de alguna u otra forma, también combatiendo, ¿verdad? Llevaban las riendas de la familia, todo lo que eso representa. La ancestra de Mei es Son Ji. Y cuando Ajá. mandan al esposo a la guerra, ahí es donde la madre dice, me tocó echarme al hombro a la familia, ¿qué hago? Ella se convierte como en esta figura de, como de sostén y simbólica de fortaleza y de resiliencia también. Sí, es una cosa muy poderosa porque entonces ahí entra la parte como más mágica, que para proteger a su familia ella se convierte en un panda rojo súper grande así, ¿verdad? Que puede como proteger físicamente a toda la familia. Y lo que sucede entonces es que, digamos esto que en algún momento fue como algo para sobrevivir, y un poder que se le concede a ella se lo hereda a sus hijas, ¿verdad? Quizás al inicio esa herencia mágica, ese poder, siguió siendo útil, ¿verdad? Porque no sabemos hasta qué momento fue que ya pues ya esta descendencia llegó a Canadá huyendo de la guerra, ¿no? Y ya cuando esto sucede, pues quizás este poder ya no es tan útil, ¿verdad? Como convertirse en un panda rojo, pero el poder sigue ahí, es como que ya quedó, digamos que en el ADN de las mujeres, de Ajá. la familia específicamente. Exacto. Y no es satanizar los mecanismos de adaptación. O sea, al final del día, cuando pasamos por eventos traumáticos, desarrollamos una serie de mecanismos que nos ayudan a adaptarnos y a afrontar cuál es la experiencia que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si tenés algún evento traumático súper fuerte, puedes desarrollar un patrón disociativo o un patrón de extrema observación, ¿verdad? Entonces le pones demasiada atención a todos los detalles. El tema es cómo lo gestionamos luego de que ya el trauma no está presente, ¿verdad? Porque esta gente pasó toda la etapa de guerra en China, lograron sobrevivir, luego migraron por otras razones a Canadá, se establecieron en Canadá, formaron una familia y ya no está en una condición de guerra. Ya no es necesario que literalmente salga el panda rojo y proteja y cuide, pero ahí sigue ese rasgo. En este caso, Disney lo representa de esta manera con un panda rojo que sale y nos busca cómo ayudarnos cuando tenemos un montón de emociones súper fuertes, pero si lo traemos a una situación más real, por ejemplo, la disociación, cuando nos disociamos de los momentos porque estamos en esta situación de constante escape, ¿verdad? Entonces, como revivo mi trauma subconscientemente una y otra vez, siempre estoy en este estado disociativo, entonces siempre estoy ahí fuera de mi cuerpo, no estoy en el momento presente. Si aprendo a gestionarlo y si aprendo a recontarle la historia a mi subconsciente de que ya no estoy viviendo ese episodio traumático, ¿de qué maneras me puede llegar a ser útil ese mecanismo que desarrollé? Así como al final de la película, spoiler alert, al final de la película, como May toma una decisión y dice, yo no me voy a deshacer de esto, yo no lo voy a suprimir, yo no tengo que cancelar ninguna parte de mí misma, yo puedo abrazar todo lo que soy, gestionarlo y navegar por el mundo abrazando cada una de las partes que soy. No tengo que llegar y decir, no, eso no, prohibido, cállese, sáquelo de acá, que era lo que su abuela, sus tías y su mamá hicieron en algún momento. Sí, que de hecho eso es muy relacionado como a los traumas familiares, digamos tal vez ya como traumas que viene a lo grande, pero se manifiesta más en lo pequeño, digamos, en lo cotidiano, que es no hablar de algunas cosas, ¿verdad? Que son súper importantes para la familia, que tienen que ver con un trauma, por ejemplo, en este caso, pues todo el tema de convertirse en un panda rojo, a mí me sorprende demasiado como que a ella no se lo hayan comentado antes. O sea, como ya saben que eso le sucede a todas las mujeres de la familia, la madre, pues siendo niña, todo le sucede como en la niñez aparentemente, o como en la adolescencia, y llega y le sucede, como nunca se lo dijeron, o sea, me parece como inaudito, no sé, a mí me parece inaudito que nunca se lo dijeran. ¿Por qué? Es Pero eso pasa súper mucho en la vida real, ¿no?
Es súper fuerte se ve en la vida cotidiana, digamos, en nuestra contemporaneidad. Se ve mucho, por ejemplo, con el tema tan elemental como la menstruación, como se ve en Turning Red, ¿verdad? Son muy pocas familias las que ahora hablan abiertamente de la menstruación y le indican a sus personas jóvenes menstruantes, hey, esto es lo que pasa y pasa de esta manera. Por ejemplo, en mi familia sí se habló de una manera abierta, pero siempre se mantuvieron ciertos tabúes, ¿no? Como sus toallas sanitarias siempre tienen que estar envueltitas y que nadie nunca la vea sacándolas del bulto. Si va y las compra al supermercado, que como que pasen así escondidas en la filita de cosas que se van a marcar. Entonces, son un montón de cosas que se van arrastrando y al final del día crean mucho tabú, mucho recelo, mucho silencio hacia un montón de cosas y puede desencadenar en futuras situaciones en las que las personas creen que guardar silencio, mantener el secreto es cómo tenemos que abordar las cosas. Mientras estaba preparando todo lo que investigamos para el podcast, estaba leyendo, bueno, leyendo no, estaba escuchando unos TED Talks de unas personas que hablaban sobre traumas generacionales, ¿verdad? Y cómo, especialmente cuando el trauma generacional gira alrededor del silencio y de guardemos un secreto absoluto, eso casi que se impregna en el ADN de las personas y aunque no te hayan dicho explícitamente que las cosas no hay que hablarlas, permea tanto en el comportamiento cotidiano que inconsciente y subconscientemente aprendes a no hablar de las cosas. Uno de los TED Talks que estaba viendo era de una mujer que su familia en algún momento se vio en la posición de vender a sus hijas a cambio de comida. Y cuando a ella la estaban vendiendo, a su mamá, perdón, cuando a su mamá la estaban vendiendo, la mamá dijo, no, dejan a ver qué hacen. Y era una niña, ¿verdad? Como de 10, 11 años. Y ella a esa edad decidió romper con esto, salió corriendo ahí como del mercado donde la estaban vendiendo y rehizo su vida, ¿verdad? Todo salió súper bien, se casó, formó una familia, pero ella nunca, nunca, nunca habló de este tema. Entonces, sus hijas y sus hijos nunca supieron acerca de esta historia familiar y siempre se manifestó el secretismo en muchas de las maneras como se trabajaban en la vida. Luego a la hija, que es la que hace el TED Talk, abusan de ella sexualmente cuando es una niña y nunca lo habla, nunca lo menciona, nunca le dice absolutamente a nadie. A pesar de que explícitamente nunca se dijo que las cosas se mantenían en secreto, todas las dinámicas familiares que acarrearon en su vida indicaban que había que mantener todo en secreto. Entonces, como el trauma de su madre y de todos los issues, de todos los problemas generacionales que estaban ocurriendo antes de que ella naciera y cómo el secretismo y el silencio fue permeando, la impactó a ella de niña y no fue sino hasta que estuvo en etapa adulta, ya como de 25, 26 años, que ella habló abiertamente de su experiencia de abuso y empezó a sanarlo. Cosa que si desde niña lo hubiera dicho, hubiera sido quizás una situación súper diferente. Entonces, ¿cómo vamos arrastrando todas esas cosas y las satanizamos al punto de cancelarlas por completo? Claro, y eso también me hace pensar en lo que hablábamos antes de que hay, podemos pensar, digamos, en dos tipos de traumas, como traumas mucho más grandes, que acá tiene que ver, por ejemplo, la explotación sexual, digamos, la guerra, la trata de personas en general, la esclavitud, y bueno, de hecho en la película está muy relacionado al tema de la guerra y al tema pues de una migración masiva, ¿verdad? Es prácticamente un éxodo. Muchas personas viajan, digamos, a otros países huyendo de la guerra, huyendo de situaciones de pobreza, etcétera, ¿no? Y en este caso fue huyendo de la guerra china, que eso también me hace pensar en lo que estuvimos hablando vos y yo, Pri, sobre la historia de tu familia, que no sé si quieres hablar un poco sobre la historia de tu familia, que justamente está relacionada también a la guerra china, ¿no? Uh-huh. Bueno, para quienes no saben, yo soy de ascendencia china. Mi apellido es Chang. Fenotípicamente, nadie diría que yo soy de ascendencia china. Aquí a Costa Rica llegó mi bisabuelo. A mi bisabuelo, mi tatarabuela lo envió a Costa Rica en un barco
para que no lo enlistaran en el ejército y no tuviera que combatir en la guerra, ¿verdad? Porque era casi un hecho que iba a morir ahí. Entonces ella prefirió enviarlo acá a su suerte, cruzar el océano y ver qué llega a hacer aquí a Costa Rica. Por las condiciones en las que él migró acá, tuvo una desconexión total con el núcleo y con la diáspora. Entonces llegó a Costa Rica a ver qué hacía. Sí, encontró ciertos miembros de la comunidad china acá, pero nunca tuvo una verdadera acogida dentro de la diáspora china en Costa Rica. Entonces, hubo también esta desconexión con la cultura, que yo creo que por allá yo tengo un montón de traumas ahí subconscientes acerca del sentido de pertenencia, porque es una parte de mi ascendencia y de mi cultura que yo no conozco, no tengo ningún tipo de conexión. Y es súper fuerte ver cómo este tipo de traumas de las guerras llevan a que las personas tengan que tomar decisiones tan radicales como voy a montar a mi hijo en un barco, lo voy a mandar a su suerte que cruce el océano y que llegue allá a ese pedacito de tierra a Costa Rica y a ver qué pasa, porque es 1000 veces peor que se quede acá y que lo enlisten en el ejército. Y por esa desconexión mi bisabuelo no mantuvo la tradición de casarse con personas también de la diáspora, entonces se casó con una tica, nació mi abuelo, que a su vez estaba todavía más desconectado de lo que era la cultura china, se casó con una tica, nació mi papá, totalmente desconectado, y en eso nací yo, absolutamente desconectada, tanto a nivel cultural como a nivel fenotípico. Entonces, eh, son un montón de traumas encima de traumas, encima de traumas, y probablemente si yo llegara a tener hijos, ya ni siquiera se van a dar cuenta de esto, pero cuando yo aprendí mi historia, para mí tuvo un gran significado porque fue como, bueno, madre, sí, o sea, hay un gran parte de mi legado, de mi ascendencia que yo no conozco y nunca voy a conocer. Y yo ahorita no puedo llegar y acercarme a la diáspora y decir, hey, hola, yo también soy parte de esto, porque no, porque ser parte de una etnia también implica que estés activamente empapada de los componentes culturales. Yo ni siquiera sé cuál es la gastronomía china, más allá de que a veces voy a comer dumplings, no sé nada, no sé absolutamente nada. Eh, y por un lado, a mí se me manifiesta de otras maneras, pero en la película vemos como a May se le manifiesta más bien de esta otra manera, como introdujiste vos el tema de por la familia se hace absolutamente todo, ¿verdad? Esta familia que tomó las decisiones en su momento de protección, que fue invocar, ¿verdad?, al panda rojo y demás, es lo que nos sostiene aquí hoy con vida. Y por eso yo tengo que volcar mi vida entera a seguir honrando eso y asegurarnos de que no se pierda absolutamente nada. ¿Y a qué costo? ¿Verdad? Porque May durante la película paga un precio súper alto. Es como ese trauma de vivir como una doble vida, ¿verdad? De tener que quedarle bien a la familia y de tener que quedarle bien a los amigos y las amigas y a otras personas que conoces, ¿verdad? Que eso justamente le pasa a May, ¿verdad? Ella tiene como esa siempre encrucijada de quedarle bien a la familia con todas sus tradiciones, con todo lo que esto implica, y por otro lado también, Dee tiene sus amigas, le hacen bullying en la escuela, ¿verdad? Por ser una persona china. Entonces ella está en esa encrucijada, ¿verdad? Justo en el medio. Totalmente. Y aquí es donde notamos donde se da esa intersección entre trauma generacional, persona migrante y adultocentrismo. Porque el hecho de que May se encuentre constantemente en esta encrucijada y no logre integrar ambas partes, tanto la ascendencia china que ella tiene como la nueva sociedad en la que ella ahora vive, en Canadá, con sus amigas, con todos los componentes sociales y culturales, por ejemplo, con el bendito grupo al concierto que ella quiere ir, es muy complicado para ella realmente desarrollarse como una persona, porque una vez más el adultocentrismo nos explica que las niñas, las personas jóvenes, son un reemplazo absoluto de lo que estamos haciendo ahora, que son quienes van a asegurarse que el status quo siga ahí. ¿Y con cuál finalidad? ¿Con cuál finalidad si ya nosotros ni siquiera vamos a estar acá cuando ellos lleguen a su etapa adulta? Ya más bien vamos a ir de salida. Entonces, ¿cuál es esa obsesión controladora de que las niñas hagan exactamente lo mismo que estamos haciendo acá? Y cuando no permitimos que las niñas tengan esos cuestionamientos, estamos
sentando bases muchísimo más sólidas para nunca cuestionar los traumas generacionales, nunca cuestionar cuáles son los hábitos que tenemos, las costumbres que tenemos, de dónde vienen, por qué nacieron así. ¿Qué montón de cosas ahorita hacemos o no hacemos solamente porque así nos criaron y así asumimos que es como se tienen que hacer las cosas? Pero como fuimos niñas criadas dentro de un sistema adultocéntrico, tampoco tuvimos espacio ni oportunidades para cuestionar de manera segura y que se nos escuchara y se nos validara, y así poder desafiar un montón de costumbres que cuántas cosas estamos haciendo y ni siquiera tienen sentido, y ni siquiera las cuestionamos porque no tuvimos una crianza que nos permitiera cuestionar. También preparando el episodio leí algo de una familia que cocinaba, no me acuerdo si era un curry o yo qué sé qué, en una olla, ¿verdad? Específica. Y entonces la nieta llega y pregunta que por qué usan siempre esa olla. Entonces la mamá dice, porque mi abuela lo hacía así y así es como se hace. Va y le preguntan a la abuela, ¿por qué se hace así? O sea, ¿cuál es la ciencia detrás de que se use una olla así, así, así para hacer este platillo? Mi mamá lo hacía así. Y de casualidad la bisabuela, o sea, una generación más arriba, todavía estaba viva, y van y le preguntan, hey, ¿por qué usamos esta olla? ¿Qué es el right? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Ninguna, simplemente era la única olla que había en mi casa. Punto. Y se creó y se instauró como algo tan serio, como parte de la tradición, que ese platillo siempre se tenía que cocinar en ese tipo de olla. Y no había ningún fundamento detrás. Y eso es algo súper ligero, es algo que no tiene impacto en absolutamente nada. Imagínate qué montón de cosas que sí tienen un impacto súper severo en nuestras vidas estamos haciendo en automático porque de niñas no nos abrieron las puertas para sentirnos en autonomía de cuestionar y preguntar las cosas, porque por la familia se hace todo, porque no cuestione, porque así es, porque la tradición lo dicta, porque si sus amigues dicen algo diferente son una súper mala influencia, no cree una red de apoyo, no cree unos vínculos saludables cuando está en edad temprana, porque todos son mala influencia, todos le van a lavar la cabeza, todos van a intentar aislarle de su familia y qué pedos, así no es. De hecho estaba pensando en una frase que se dice en la película también, eh, justamente relacionado a esto, a esta banda de chicos, ¿verdad? A este grupo musical, que pues May y todas sus amigas están así como son súper fan, obviamente, y la mamá no entiende, ¿verdad? Para ella es como algo súper extraño y está como súper en contra porque le parece de que no está bien. eh, y en algún punto de la película, un punto bastante importante, ella le dice, la mamá a May, yo jamás fui a conciertos, puse primero a mi familia. Y fue una frase que también me impactó muchísimo porque es esto como, madre, tenés que anteponer todo, tenés que dejar por fuera las cosas que vos querés hacer, lo que te gusta, porque tenés que hacerlo todo como lo ha hecho siempre la familia, lo que vos decías, ¿verdad? Como que es una idea súper adultocentrista, además como jamás puedes cuestionar a tu mamá o a tu papá. O sea, como no contestarle eso que le dicen a uno siempre, Uh-huh. siempre en la familia, como no, jamás conteste, vos no puedes contestarle a tus abuelos, ni a tu tía, ni a tu papá, jamás, ¿verdad? Que al final tiene que ver un poco como, mae, obviamente uno no va a llegar y pegarle cuatro gritos y decirle como, no, pero todas las personas tenemos todo el derecho de cuestionar absolutamente todo, mae. Yo creo que algo que he aprendido como ya persona creciendo, iba a decir que adulta, pero luego me sentí como, ay, soy un adulto. Bueno, Un baby. es Soy más, bebé. cuestionarlo todo. Tenemos que cuestionar todas las varas y más bien entre uno más cuestiona las varas, más aprende. Muchas de las creencias que tenemos más bien se hacen más fuertes porque, bueno, lo hemos cuestionado, nos hemos dado cuenta de que realmente creemos en eso y si no cuestionamos nada, lo que nos enseña la familia, pues más estamos decayendo en un montón de tradiciones que posiblemente son tradiciones super huesas. Y yo creo que por un lado podemos tener como cierta admiración por ciertas tradiciones, decir como, ok, eso fue una tradición y tal, pero también llega un punto en que uno dice, esta tradición no tiene sentido. De repente, por ejemplo, a muchas personas de mi familia les encanta los toros y es como, y además como que dices, ahí ya ni siquiera hablamos de familia, ahí estamos hablando de una tradición país, ¿verdad? Nacional, de muchas partes del mundo incluso. Y es Ujú. como, pero esa tradición es una mierda. Y es una herencia súper colonialista, si te pones a verlo,
la diversión, pues, entre comillas, porque eso no es diversión, eso es nada más crueldad animal, pero todo el espectáculo alrededor de la actividad taurina es casi que una herencia colonial directamente de España. ¿Por qué no lo hemos cuestionado desde muchísimo antes? ¿Verdad? ¿Qué nos impidió eso? Y es muy complicado el hecho de que en nuestros primeros años de formación, porque nuestra identidad se construye de los 0 a los 7 años, ¿verdad? Ahí es cuando formamos una imagen, una idea de quiénes somos en el mundo. Y si en esa etapa tampoco se nos permite preguntar y cuestionar, por lo que vos decís de a papá y a mamá nunca se les contesta, nunca se les pregunta, nunca se les contradice, siempre tienen razón. ¿Quién no de nuestra generación, por lo menos cuando fue niña, no le preguntó a su papá o a su mamá, pero por qué? Y la respuesta fue, porque yo digo. No, ¿Qué es esa respuesta tan mierda? Digamos, odio esa respuesta. súper jódase, o sea, ¿cómo de tus 0 a tus 7 años te van a implantar esa idea de que porque yo digo es suficiente? Entonces, ¿qué clase de adultos estamos formando? ¿Qué clase de personas van a llegar luego a tomar decisiones y a formar parte de la fuerza motriz que mueve a la sociedad? Personas que no cuestionan nada. Entonces, por eso estamos como estamos. Le seguimos haciendo caso a lo que el 1% en el poder dice que las cosas tienen que ser. Y ahí caemos, o sea, y podemos hablar 7 horas de cómo eso abre las puertas a la cis heteronormatividad, al policía interno que tenemos en la cabeza de estar emitiendo un juicio, a estar catalogando todo como bien y como mal, a estar en este patín de que tenemos que siempre estar en busca de más capital y en busca de estar en más posiciones de poder, y cuestionémonos todo eso. O sea, sanemos a nuestras niñas internas y empecemos a cuestionar absolutamente todo, hasta ¿por qué se usa ropa negra para ir a un funeral? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué tenemos que usar ropa oscura para ir a un funeral? Cuestionemos absolutamente todo, desde lo macro hasta lo más pequeño. Y ya se están dando muchísimas conversaciones de cuestionar lo macro, y cada vez más personas cuestionan el sistema capitalista en el que vivimos. Pero también abrámonos la oportunidad de cuestionar cosas chiquititas. ¿Por qué cocinamos de la manera que cocinamos? ¿Por qué nos vestimos de la manera que nos vestimos? ¿Por qué nos vinculamos afectivamente de la manera que nos vinculamos? Fuimos niñas que no tuvimos esa oportunidad y ahora podemos ir y sanar esa versión nuestra y a la vez formar parte activa de la crianza de otras niñas, aunque no seamos papás ni mamás, y darles esos espacios y romper esos moldes adultocentristas y empezar a ver a los niños como seres humanos autónomos, que su opinión tiene toda la validez del mundo, porque así como cuando entras a una empresa y decís, yo vengo de otro lado y entonces yo traigo ideas súper frescas y súper innovadoras, entonces voy a cuestionar sus procesos y voy a ayudarle a que su empresa sea mucho más exitosa. ¿Por qué no le damos ese valor a los niños también? Hay gente que nunca ha vivido en esta vida, que nunca ha vivido en este status quo, bajo estos paradigmas. Escuchémosles, pongámosles más atención. ¿Qué montón nos podemos beneficiar de la curiosidad tan inmensa que traen todas las niñas? Como adultos estamos un poco cerrados. Sí, totalmente. Y si queríamos como una sociedad en la que no haya tanto adultocentrismo, de eso que decís, ¿verdad? Como darles una voz y un respeto mutuo, porque también está esa idea súper implantada de que de alguna forma le demos un respeto mayor a las personas que tienen una mayor edad, que me parece también como una vara súper arbitraria. O sea, también uno puede reconocer que las personas ya han pasado por una historia y que tienen pues todo un conocimiento y eso está bien, pero yo creo que todas las personas nos debemos el mismo respeto, o sea, el mismo. Y aquí acá no solo hablo de adultos y niñas, sino en general como sobre todo las posiciones de poder, ¿verdad? De repente es como, tenés que respetar demasiado a tu profe, y es como, mae, sí, tenés que respetarlo, pero tu profe también tiene que respetarte de igual forma. O como el papa o el presidente, es como que son figuras así, investiduras, como la gente dice, investiduras sagradas que tenemos que tener en un altar y respetarlas a toda costa, aunque sean una mierda, aunque hagan las cosas mal y se le caguen a la gente, más como di, ¿no? O sea, si Aunque sos sea un acosador como Chávez. aunque seas un acosador, mae, aunque seas un padre y abuses de niñas y niños, mae, es como, di, ¿no? Mae, o sea, todas las personas nos ganamos también, o sea, todas las personas merecemos respeto, a pesar de todo, pero di, mae, si vos tenés una posición de poder y la estás cagando, mae, la estás cagando, si vos como papá o mamá también la estás cagando, mae, no tiene nada malo que
una persona como hijo, hija, inclusive siendo un niño, te diga, ma, es que eso que estás haciendo no está bien, pero impensable, ¿verdad? Como que un niño le diga a un adulto, especialmente si es su papá o su mamá, como, ma, estás equivocada, uff, se tambalea el Ajá. sistema, ¿eh? Arde Troya, el infierno se congela, se congela, se paraliza. Y también en ese afán de mantener ese control de que nunca te cuestionen, porque al final del día, en la sociedad en la que vivimos, todo gira alrededor del control, ¿verdad? Entre más pueda yo ejercer control sobre las circunstancias externas, sobre mí misma y sobre las personas que me rodean, entre comillas, más éxito voy a tener. Entonces, eso lleva a que padres y madres de familia ejerzan el control que ejerce la mamá de May sobre ella, de llegar a cuestionarle sus vínculos afectivos, la red de apoyo que tiene con sus amigas, y al final nos damos cuenta que son las amigas, que son los vínculos afectivos que May escogió tener y fomentar, lo que le da la plataforma para empezar a abrazar el, entre comillas, demonio o lado oscuro que es el panda rojo. Si no hubiera sido porque sus amigas le dijeron, hey, panda o no panda, te queremos, te amamos, panda o no panda, estamos acá con vos hasta el final. Si no hubiera sido porque esas otras niñas llegan y la ayudan a gestionar sus emociones, porque la encuentran, la ayudan a encontrar ese centro, ¿verdad? A respirar y volver a la calma y decir, bueno, ahí está toda esta revolución de emociones, pero yo me mantengo ecuánime entre todo lo que está pasando. Si no hubiera sido por eso, May no hubiera logrado descubrir un montón de facetas de su identidad y, otro spoiler alert, no se hubiera dado la posibilidad de que tanto su mamá, sus tías y su abuela sanaran el trauma y la herida generacional de oprima y cancele una parte de quien usted es. Que sí, al final del día, al final de la película, ellas, la abuela, las tías y la mamá escogen dejar al panda ir, pero sanan esa partecita de adentro, ¿verdad? De decir, puta madre, sí, sí lo hice bien, sí di la talla, no tenía que hacer absolutamente nada sobrehumano para merecer el amor, el aprecio y el apoyo de mi familia. Pero como adultos, la primera intención fue cancele a sus amigas. Ellas son una mala influencia, la quieren llevar al concierto, seguro la quieren meter con maes, a que sea promiscua, quién sabe qué putas va a ir a hacer, la quieren alejar de su familia y no, todo lo contrario, mae, le estaban dando un montón de recursos, de herramientas y espacios seguros para que ella se redescubriera e integrara todo su ser. Me llega muchísimo esto que decís sobre las amigas que te dicen como panda o no panda, te queremos, porque ma, es como pasa en la vida. Es como cuando te dicen ma, gay o no gay, o bisexual o no bisexual, trans o no trans, te queremos. Uh Y -huh. realmente, pues también hay muchas familias que apoyan, pero en demasiados casos, quienes te dan un primer apoyo, quienes están más ahí para vos en todas esas etapas de como de autoconocimiento y de aceptación, son tus amigas, tus amigos. Son quienes estás ahí que de repente también están en esos procesos. Y más, es súper tuanis como poder acompañarse en esos procesos. Estaba pensando también, llega como este punto también en la película que vos estabas comentando, en el que May se revela y dice como, mae, no, hasta aquí, yo no quiero esto, y yo voy a conservar mi panda. Literalmente dice, voy a quedarme con el panda. Y bueno, eso hace que la mamá también pierda el control y sea como, bueno, ahorita hablamos sobre el control, justamente, pero la madre como que se desborda, pum, y saca su panda, que además es un panda gigante. Y eso me parece chidísima la peli, ¿verdad? Porque entonces ya no solo estamos hablando de May y de su trauma y de su rebelión, sino que de repente también nos damos cuenta que la mamá también estuvo ahí, que la mamá también intentó rebelarse contra la abuelita, ¿no? Y que también quería conservar el panda y que, bueno, fue un desastre aparentemente. Y hay una frase que me parece, yo soy el de las frases hoy. Me encanta. La mamá de May le dice que es en este momento en el que están como, no sé, es como un limbo, como una parte ahí como súper mágica, que es cuando deciden estar o no con el panda, ¿verdad? O separarse. Ay, en el bosque de bambúes. Es hermoso. La mamá le dice a May, como que está llorando y ella siente como que decepcionó a su mamá, es decir, a la abuela de May, y le dice, nunca seré lo suficientemente buena para ella. Y, sí, ya llorando, obvio. Y May le dice, No.
entiendo eso, porque es lo mismo que a mí me pasó, ¿no? Como que generación tras generación está pues esta presión de tenés que ser de esta forma, tenés que cumplir esos estándares, porque de repente también los papás y las mamás de alguna forma como que quieren tener una segunda vida en sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces es como Ujú, que tienen un plan para sus hijos y sus hijas, quieren que sean de esta forma, que tengan, que logren todo, inclusive que muchas veces que logren lo que ellos y ellas no lograron, ¿verdad? Di son tus hijos y tus hijas, pero di no son tu propiedad. Al final di exacto. pueden tener una relación bonita, pueden conectar de muchas formas, pueden aprender de tanto de un lado como del otro, pero más saber que son personas diferentes, con propósitos diferentes, y eso está bien. Ujú, totalmente. Ese em, como deseo desmedido de algunos padres y madres de revivir a través de sus hijas también es, te invito quizás a que revises tus traumas y por qué sentís que tenés que volver a vivir todo lo que no viviste a través de otra persona. Porque siendo muy realistas, en la vida que tenemos vamos a poder hacer ciertas cosas, ¿verdad? No vamos a poder hacer todo. De repente, a mí me encantaría, no sé, poder viajar por todo el mundo y conocer así todos los continentes y todos los países. Y hay un montón de cosas que no me van a permitir hacerlo. Desde una crisis climática y estarse subiendo en aviones a cada rato, como que, bueno, Jeff Bezos tal vez lo hace saliendo al espacio porque no le importa, el capital, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene el capital, el acceso a tiempo libre, la seguridad para movilizarte. Yo como persona con útero, soy un blanco súper fácil para un montón de tipos de violencia. Eh, y eso no quiere decir que yo voy a vivir una vida frustrada y que no voy a estar realizada como persona y que fracasé, ¿no? Vine a hacer lo que pude hacer con los recursos y las herramientas que tenía en ese momento. Y si nuestros papás y mamás lograran ver eso y se sacaran de la cabecita ese deseo de que tienen que hacerlo absolutamente todo porque si no son unos malagradecidos o no vieron o usaron todos los privilegios que tenían que usar e intentaran vivir su vida a través de nosotros, nos darían la oportunidad de descubrirnos como seres humanos independientes, sin encasillarnos en tantas cosas que no. O sea, hay cosas que no hace falta replicar, hay cosas que ni siquiera hace falta seguir. Nos podemos revelar un Ajá. poquito y nada va a pasar. Totalmente, y cuesta, ¿verdad? Como que acá lo hablamos y suena fácil, pero no es nada fácil rebelarse contra las tradiciones familiares, porque de repente contradecir o criticar una tradición familiar, podemos sentir lo que es como criticar a la familia en sí, que bueno, sí, a veces sí, pero también es como nos da miedo, ¿verdad? Porque entonces es una oportunidad o una forma en la que podríamos como perder ese lazo con la familia, que es una de las cosas que más nos da seguridad a las personas. Obviamente no todo el mundo, pero para muchas personas la familia es como uno de nuestros pilares y algo que nos sostiene también, además de otras personas que son parte de nuestras redes de apoyo, ¿no? Entonces, si yo critico algo, significa entonces que los voy a perder, que ya no me van a querer, y di no. Bueno, algunas veces sí pasa, lamentablemente. Ujú. Para muchas familias eso es una realidad, ¿verdad? Sin embargo, di no tendría por qué ser así. O sea, yo creo que al fin y al cabo es entender que, más sí, somos parte de una familia, compartimos una historia. Y esto, lo de conocer la historia de la familia, al fin y al cabo es súper importante y tiene todo que ver con los tramos generacionales, que di, muchas veces tenemos un montón de traumas, un montón de cosas que se han venido arrastrando a lo largo de la historia de nuestra familia, pero como decíamos desde el inicio, no se habla. Por ejemplo, la salud mental. Bueno, cuando uno habla también se da cuenta de que en realidad hay demasiadas personas en el mundo que están como lidiando con estas cosas y eso digamos que de alguna forma me hace mucho pensar en la película porque, digamos, si hablamos específicamente sobre la ansiedad no precisamente es algo malo en sí mismo, porque la ansiedad es un mecanismo de defensa que tenemos naturalmente los seres humanos para estar alertas ante el peligro. Entonces, bueno, Ujú. empezamos a desarrollarlo hace miles de años cuando nos enfrentábamos a peligros como de que un animal nos podía comer, ¿verdad? Sí, Que sí, hay eran el como muy león encima. extremos. Exacto, vivíamos en la selva y pues los peligros eran como muy evidentes. Entonces, bueno, la ansiedad funcionaba para que vos te das cuenta, ok, hay un peligro, tenés que correr. Luego pasaron los años, claramente para algunas personas la vida sigue siendo muy peligrosa, más que para otras.
pero digamos que en nuestro día a día, para muchas personas, no estamos enfrentadas a ese tipo de peligros. Sin embargo, la ansiedad sigue ahí. O sea, incluso biológicamente, la ansiedad sigue ahí, estando, Ujú. y la idea no es cancelarlo, la idea no es cancelar el panda. Ese panda que nos defendió de los tigres en algún momento, en este caso pensándolo como la ansiedad, mae, está ahí por algo. Y Ujú. no, la idea no es como borrarlo, sino es entenderlo y saber cómo gestionarlo. Exacto. Hay una frase de este señor, de Carl Jung. Ahorita se me olvida exactamente cómo va la frase, pero parafraseada dice que lo que rechazas y lo que cancelas te posee y te oprime. Y lo que aceptas y lo que abrazas te transforma. Entonces, en el tanto yo quiera llegar y estar con ese afán de rechazar y cancelar la ansiedad, el panda, la depresión, todo, eso va a controlar mi vida, me va a oprimir y se va a adueñar de quién soy yo. Y en el tanto yo lo acepte, lo abrace, lo observe con curiosidad, voy a poder transformarlo, voy a poder integrarlo como una parte de mí y ver qué sale de ahí, observar con esa curiosidad tanto lo que yo soy, mi historia familiar, conversemos de qué fue lo que pasó, conversemos de ese montón de cosas. ¿Cuántas cosas no sabemos que han pasado y que ahorita se están replicando de manera subconsciente y nos están afectando? Y lo que vos decías de desapegarse de la familia, de repente es todo un concepto porque habrá vínculos familiares que son extremadamente violentos y que lo más saludable es cortar con ese lazo y en teoría es muy sencillo. En teoría es, llegue, corte con ese lazo y ya. Pero hay muchos temas de supervivencia también que nos hacen quedarnos ahí, como cuando May traiciona a sus amigas y no niega que fue ella la de la idea de lucrar con el panda para poder ir al concierto, ¿verdad? Y entonces las tira debajo del bus y se va y se queda con su mamá. ¿Por qué? Porque de ahí, tu familia es ese lugar seguro, tu familia es ese espacio donde de los 0 a los 7 años vos integraste en tu cerebro que era el concepto de seguridad y de estabilidad. Que no sea así es otra historia, pero en nuestro cerebro inconsciente sigue siendo eso, la familia sigue representando esa estructura de Perdón, seguridad. especialmente si sos una niña o un niño. Pues claro que, Exacto. en la mayoría de los casos va a ser tu estructura de seguridad porque es quien provee los recursos para que vos puedas sobrevivir, digamos. No todos, porque de repente también Exactamente. las amigas juegan un papel, como vos decías, muy importante en un recurso emocional. Exacto. Exacto, a nivel patrimonial es tu familia. Y no, no es solo cuando sos una persona menor de edad, incluso, por ejemplo, en mi caso, mi familia fue un sostén patrimonial hasta los 24 años de edad, que ya fue cuando yo empecé a ser una persona asalariada. Antes de eso, yo no tenía ninguna opción. Y yo que hablo de una posición súper tuanis porque con mi familia yo mantengo vínculos bastante saludables. Pero ¿y en caso de otras personas? ¿Cómo le decís a una persona de 16, 17 años, corte con ese vínculo y jale? No es justo, Sí, no no es es justo fácil. tampoco ese tipo de abordaje No, tan no, para nada. radical de te condeno porque no estás cortando lazos violentos. Es importante verlos y estar conscientes de que esos patrones de violencia andan por ahí para que podamos ir tomando decisiones informadas y viendo cómo encontramos un espacio o una salida hacia un lugar que nos, que nos permita estar segures emocional y mentalmente. Y bueno, creo que ya para ir cerrando, eh, nada más les dejamos como un espacio de reflexión acerca de la importancia de replantear el abordaje que tenemos hacia las personas menores de edad en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo les escuchamos, cómo les prestamos atención, cómo les validamos su independencia, su autonomía, cómo les recordamos y les reafirmamos que descubrir su identidad es sumamente válido, que tienen espacios para cuestionar, que tienen espacios para hablar, que tienen espacios seguros, no solo con nosotros como adultos, sino con sus amigues, que tienen esa seguridad de ir haciendo también su familia escogida, que tienen la posibilidad de ir y seleccionando las personas de las cuales se quieren rodear, porque al final del día la familia es casi que impuesta, vos no la escoges. Y bueno, también una conclusión importante, entender que hay muchos tipos de familia y preguntarnos cuál es el tipo de relación que yo quiero tener bajo mis condiciones. Sabemos lo que ya dijiste, ¿verdad? Que hay miles de condiciones. ¿Cuál es la relación que yo quiero tener con mi familia? Y entender que hay muchas formas de familia
Y muchas veces, bueno, pues son familias que no funcionan, que hay violencias que aunque se intente cambiar y que aunque intente haber un diálogo, pues no suceden cambios, a como hay familias en las que sí pueden haber cambios importantes, como es el caso de la familia de May, ¿no? Pues Ujú. era una familia muy rígida, con tradiciones sumamente rígidas, en las que hubo mucha violencia por mantener o no mantener esas tradiciones, pero al fin y al cabo, cuando todo eso se rompe, que me parece hermoso la peli, pues ya lo como comentaste, pero me parece importante traerlo a las conclusiones, todas las mujeres de la familia, las que están presentes en este momento, deciden ayudar. Al fin es como, mae, vamos a dejar atrás nuestras creencias, vamos incluso a romper como eso tan sagrado que era como pues todos los, digamos, todas esas formas en los objetos en los que tienen a los pandas, ¿verdad? Que fue parte de sus rituales. Vamos a romperlos para ayudar a una mujer de la familia que lo está necesitando en ese momento. Y eso me parece mágico, me parece maravilloso. Claramente no es la historia de todas las familias, pero sí es la historia de muchas familias. Exacto, cuando existe esa disposición y apertura, tanto de la nueva generación como la generación anterior, de vulnerabilizarse y trabajar pro de la seguridad de otra persona que también es miembro de la familia, se pueden alcanzar esto tan bonito, porque ellas se permitieron ser vulnerables, romper su talismán y volver a sacar el panda y ayudar a la mamá de May. Entonces es súper bonito. Con eso les dejamos, cuestiónense su adultocentrismo también como personas adultas, lo tenemos súper impregnado porque así nos criaron. Eh, Cuestionemos qué estamos haciendo, cómo estamos respetando a las niñas, cómo les estamos irrespetando, les estamos escuchando, no les estamos escuchando. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de Furia Pop y esperamos tenerles en los futuros episodios también. Un abrazo enorme. Chao.